Estamos en el versículo, todo el capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 4. Recuerden la semana pasada que estuvimos viendo sobre la venida del Señor, cómo viene pronto, está cerca y será inesperada, pero para nosotros no debe de ser inesperada o sorprendente. Este mensaje le he llamado sobrios y alertas ante su venida. Sobrios y alertas ante su venida. ¿Por qué no leemos? Vamos leyendo, no sé si puedan ir de la proyección y si no ustedes en su Biblia verlo desde el versículo 1 para que tenga más sentido. Y voy a leer solamente hasta el versículo 8. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón de la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Y aquí está nuestro texto. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Estos son pasajes, hermanos, todos tesalonicenses, yo no sé ustedes, pero a mí me ha estado sirviendo muchísimo y más que me dan a veces ganas de no seguir avanzando hasta que no capturemos, ¿verdad? Hasta que no caiga en el corazón lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol. Y ahorita vamos a ver este tema de ser alertas y estar alertas y ser sobrios, que son temas fundamentales en la Biblia. Esta frase, alertas y sobrios, se repite en todo el Nuevo Testamento, desde el Señor Jesús hasta el apóstol Juan. O sea que no hay, cuando veamos algo así, debemos de tener cuidado de que vamos a la profundidad de lo que eso significa. Entonces, como pastores, el equipo no ha querido nosotros correr con esto. Vamos a estar repitiendo y la siguiente semana vamos a terminar la sección hasta el versículo 11. Y porque no quiero correr y por querer terminar la sección, cubrir esto ligeramente. Espero poder terminar el día de hoy. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo y que debe de motivarnos a nosotros es esto, ¿verdad? A la luz de la venida del Señor, ¿cómo hemos de vivir? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que los apóstoles trataban de instruir a la iglesia. Ellos sabían de los tiempos, sabían de la época, que es la era en la que vivimos, estos últimos tiempos en los que estamos. Esa es la época en la que estamos viviendo, la era del mundo. ¿Cómo hemos entonces nosotros los creyentes que tenemos la esperanza de la venida del Señor, cómo hemos de vivir? ¿Cómo se vive? Ya lo vimos, Abelardo lo mencionó la semana pasada. ¿Cómo se vive a la luz de que el Señor viene como un ladrón en la noche? Una metáfora, pero bien sencilla de entender y bien importante, ¿verdad? ¿Cómo vives tú si sabes que viene un ladrón en la noche? O que puede venir, que está la posibilidad de que venga un ladrón en la noche. Obviamente vives alerta, vigilante, preparado, con la luz encendida y no desprevenido o en disipación
o como dice este texto, literalmente dormidos, que significa inconscientes acerca del hecho de que el Señor viene. Ahora, en este texto nos está diciendo que el mundo vive en tinieblas, en una oscuridad total. Eso significa que el mundo vive sin reconocer a Dios, sin ver a Dios y sin ver también su condición. Piensen ustedes en esto, y esto fue algo que me ayudó muchísimo. Nosotros en la noche, ayer salí a caminar un poco en la noche y hay una calle ahí enseguida del fraccionamiento de mi casa que tiene, toda la calle nomás hay un foco, todos los demás están fundidos. Y es increíble lo que hace un foco. Porque yo venía caminando y no había banqueta y entonces venían los carros y yo decía, estos no me van a ver, ¿verdad? Y prendí una lucecita en mi reloj y dije, pues de perdida a ver si ven el reloj, ¿verdad? Pues claro que no veían el reloj tampoco, ¿verdad? Pero la diferencia entre venir caminando donde no hay un foco y cómo me sentí cuando entré a la parte donde ya daba la luz del poste, me sentí seguro. Ahora imagínate en estos tiempos, cuando Pablo está diciendo que el mundo vive en la noche, en las tinieblas, no había luz, eran puras velitas. Entonces en la calle, si tú te salías a la calle en la noche, era una oscuridad total. Y si algunos de ustedes han estado en el bosque, cuando llega la noche, ¿verdad? Y los árboles tapan hasta la luz de las estrellas, no puedes verte ni la mano. Las tinieblas significa que no puedes ver lo que está afuera, ni te puedes ver a ti mismo. No sabes cómo estás. Esa es la condición. Y la diferencia de nosotros como creyentes es que nosotros tenemos a Cristo. La luz del mundo, dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo. Dice, y lo tenemos a Él habitando con nosotros. Entonces nosotros no debemos vivir en estas tinieblas como si estuviéramos ciegos o si estuviéramos en la oscuridad, puesto que nosotros tenemos la luz. Y él habla, los apóstoles hablan de esa oscuridad como una especie de ignorancia. ¿Por qué? Porque no puedes ver, no sabes lo que está ahí, no sabes lo que viene, no sabes lo que te espera. Puedes salir a caminar y no sabes si en la esquina está un ladrón, o si en la otra esquina está un perro bravo, o si hay un hoyo y te vas a caer en él. Es una ignorancia, porque no puedes ver. Entonces nuestro texto, ¿verdad? Dice que nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. Hijos de la luz, hijos del día, dice el versículo 5. Y ahí es donde vamos a empezar, nuestro primer punto. Somos del día, no somos de la noche. ¿Qué significa esto que somos hijos de la luz e hijos del día? Pues hijo de la luz nos está describiendo como lo que ya somos. Ya tenemos la luz de Cristo, ya tenemos a Cristo, ya estamos bajo su luz, ya fuimos iluminados, ¿verdad? Eso es lo que ya somos. Y los hijos del día significa lo que nos espera. Somos una humanidad, somos la iglesia de Cristo, los hijos de Dios que estamos esperando la culminación de la obra redentora de Cristo en ese día. Fuimos salvados para ese gran día, en donde recibiremos nuestra salvación plena. Ese es el destino, es el objetivo del Evangelio. Somos hijos de ese día o hijos para ese día. Esta frase nos apunta al día para lo que hemos de vivir, lo que será nuestro destino eterno. Y me encanta esta frase de Filipenses que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos extranjeros en esta tierra y peregrinos. Así había un conjunto antes que se llamaba peregrinos y extranjeros. Nosotros somos extranjeros aquí. Nuestra casa, nuestro hogar está en los cielos, pero nosotros estamos acá, allá está nuestra casa. Y entonces dice, de donde esperamos también ansiosamente a un Salvador.
al Señor Jesucristo, que cuando Él venga va a transformar la humillación de nuestro cuerpo conforme a la gloria de su cuerpo, por el poder que tiene el Señor. Eso significa ser hijos del día, de la luz, de vivir nosotros. Aquí el contexto, hay que tener cuidado porque el contexto nos dice lo que está queriendo decir Pablo cuando dice el día, puesto que está hablando de ese día. ¿Verdad? Pudiéramos hablar, sí, nosotros andamos bajo la luz de Cristo. Bueno, no, realmente nosotros tenemos la luz de Cristo. Ahora, no somos entonces, obviamente, de la noche. La noche representa, como les decía ahorita, la era del mundo presente. Este mundo vive una noche, está en oscuridad. Y en esa noche oscura, las tinieblas representan las fuerzas del mar que gobiernan este mundo. La maldición bajo la que se encuentra este mundo. El estado caído en el que se encuentra este mundo. Por eso la Biblia nos dice que aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos en un mundo de tinieblas, sin embargo, no estamos bajo esas tinieblas. No estamos bajo ese gobierno. No estamos bajo ese régimen. Es más, inclusive nosotros ya no somos de este mundo, ya no somos de esa era. Nosotros ya somos del cielo, nosotros ya somos de Cristo, nosotros ya somos de la vida eterna. Ya no pertenecemos aquí, eso lo dijo el Señor repetidamente y lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Nosotros ya no somos de este mundo, aunque estamos físicamente en este mundo. Ya no somos ciudadanos de aquí. Y antes sí éramos de este mundo. Y vivíamos bajo este régimen de las tinieblas, como todo el resto del mundo. Y estábamos literalmente dormidos. Y ahorita vamos a ver que estábamos literalmente tan dormidos que estábamos muertos. Ahora, aunque aún no llega ese día, el día de nuestra salvación, aún no es de día, cuando todas las cosas, todas las tinieblas van a ser iluminadas por Cristo y se van a terminar las tinieblas, nosotros debemos vivir despiertos. Nosotros debemos vivir alertas, aunque sea aún de noche. El mundo vive dormido. La iglesia o los creyentes deben vivir despiertos. El vivir despierto es lo contrario a cómo vive este mundo. Fíjense cómo dice, aquí dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son esos los demás? Bueno, en todo el capítulo 5 está hablando de esta diferencia, de estas dos humanidades. No quiero decir dos naciones, son dos humanidades. La nueva humanidad que menciona Efesios capítulo 2, que es la iglesia de Cristo, el nuevo hombre, los hijos de Dios, la iglesia, y los demás, que son, como dice aquí el versículo 5:3, ellos, donde dice en el 5:3, dice, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Esos ellos, esos demás, son los que no son nosotros, los hijos de la luz, los hijos de Cristo, la familia de Dios, el cuerpo del Señor. Entonces dice, no durmamos como los demás. Hay una diferencia. Ellos pueden estar tranquilamente dormidos en una indiferencia a Dios, a su llamado, en una complacencia en esta vida, porque eso es todo lo que tienen.
en la que solo se vive para satisfacer sus deseos, sus pasiones. Ellos viven dormidos. Y no quiero de alguna manera al hablar de ellos y de los demás, como sonar así como que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, porque nosotros, fuera de la gracia de Dios, seríamos como todos los demás. Y si tú piensas que tú eres uno de esos ellos, déjame decirte, la buena noticia es que Cristo quiere que dejes de ser de esos ellos y seas ahora de Él. Fíjate cómo dice Efesios capítulo 2. Esta cita, vamos a repasar algunas de estas citas del Evangelio porque es importante saber lo que somos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Hermanos, es un texto que todos debemos de tener bien presentes. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y noten cómo estábamos. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo. Hay una Biblia que lo traduce siguiendo la corriente de este mundo. Y lo dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa Biblia misma también lo traduce así, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los que están dormidos. Esos éramos nosotros. Nosotros estábamos dormidos. Y aquí lo pone al grado de decir, estaban muertos. Así como dice, se cayó muerto de sueño. Bueno, como hay un truco, ¿verdad?, que ahora mis hijas me han enseñado, que dice que para saber si los niños están bien dormidos, les levantan el bracito y se lo sueltan. Y si cae así, el niño está completamente dormido. Está así como muertito, ¿verdad?, suelto completamente. Nosotros, dice aquí Pablo, así vivíamos, pero lo continúa. Dice versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solamente estábamos dormidos, sino que estábamos borrachos, enviciados, adictos, esclavizados a nuestros propios deseos de la carne y de nuestra mente. El texto dice, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Estemos alerta y seamos sobrios. ¿Cómo se vive despierto? ¿Qué significa esto de que nosotros no durmamos, sino que estemos despiertos? Bueno, estar despierto significa estas dos cosas, según lo que dice Pablo, es estar alerta y ser sobrios. Estar alerta. Alerta es lo contrario a estar adormecidos. Alerta es lo contrario al aletargamiento espiritual. Son metáforas todas estas. Son una manera de ilustrar un estado espiritual. Si estás dormido, si estás en esa insensibilidad espiritual, en esa indiferencia a Dios y a su voluntad y a su llamado. El estar alerta significa, como hijos de Dios, hijos de la luz, vivir pendientes, vigilantes, atentos, alertas, atentos, no indiferentes y no insensibles. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran despiertos, les dijo que estuvieran alertas
y orando para que no cayeran en la tentación. ¿Recuerdan en Getsemaní? Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 16, que deben estar alertas y permanecer firmes en la fe. También se los dice a los efesios, ¿verdad? Y Pablo se lo dice a los efesios también, que estén alertas y que permanezcan en oración vestidos de la armadura que provee nuestra fe. Estar alerta significa entonces esa posición de vigilancia, de permanecer buscando a nuestro Señor y atentos, escuchando la guía del Espíritu Santo, pendiente a las acechanzas del pecado remanente en nuestra carne, alertas y pendientes de las acechanzas del enemigo, que dice Pedro que estaba buscando a quien devorar. Pero también el llamado a estar despierto significa que debemos ser sobrios. Esto no es estar sobrio, sino ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? ¿Qué significa esta palabra cuando aquí habla de sobrio? Significa literalmente que no estás intoxicado. Que seas libre de cualquier forma de exceso, de confusión o de adormecimiento mental o espiritual. Que estés en tus 5 sentidos espirituales en pleno dominio de ti mismo. Te voy a decir esto, ¿qué significa que seas sobrio? Significa que estés lleno del Espíritu, lleno de la luz de Cristo. Cuando estás intoxicado, eso quiere decir que estás bajo el control de cualquier otra cosa. Puedes estar intoxicado con tus pasiones, con tus deseos, con tus sueños o con un hábito degradante. Si tú, por ejemplo, estás en una adicción, como adicto a la pornografía o al entretenimiento o a los videojuegos, no estás viviendo sobriamente, no eres sobrio. Si no lo puedes dejar, no estás en sobriedad. O si tu vida se deja llevar por tus impulsos o pasiones hasta el punto de caer en el desenfreno o en la disolución moral, no eres sobrio. La persona sobria, ahí la Biblia utiliza 4 términos, tres o 4 términos para describir esta palabra que en su Biblia se puede traducir sobriamente. Y todos tienen este sentido, ¿verdad? Es una persona sensata, prudente, cuidadosa, en control de sus emociones y pasiones. Es una persona moderada en sus apetitos, una persona discreta que puede frenar sus palabras y reacciones. Es una persona que por estar llena del Espíritu Santo tiene como fruto el dominio propio en su vida. Por eso es que ser sobrio también en la Biblia tiene el sentido de templanza. ¿Qué significa cuando el acero es templado? Es que se sujeta a diferentes pruebas, a diferentes temperaturas y se le agregan elementos para que sea más duro, para que sea más resistente. Esa templanza significa entonces una fortaleza espiritual que te permite controlar tu vida o tener control de tu vida. ¿Cómo? Teniendo control o teniendo la capacidad de contener tus impulsos, que puede ser automoderado, autorrestringido, que has puesto límites a tu vida de tal forma que puedes ejercer dominio propio en tu vida. O sea, ser sobrio es lo contrario a lo desenfrenado. Fíjense qué tan importante es esto. No podemos nosotros ser sobrios en nuestra propia capacidad física o mental o carnal.
El apóstol Santiago pone el ejemplo de la lengua. Dice, tú puedes controlar un barco con un timón, con una palanca, controlas la dirección. Puedes controlar hasta los elefantes, los puedes controlar, los controlan con un bastón, con un gancho. Tú puedes tener control de animales, puedes tener control de aviones gigantescos. Dice, pero ningún hombre puede tener dominio sobre su propia lengua. Lo pone así, dice. Si un hombre logra eso, dice, ya la hizo. Lo que está hablando es de la sobriedad, y la sobriedad se aplica no nomás a no emborracharte, sino a no ser llevado por esos impulsos carnales que a veces te llevan a decir cosas que no debes de decir. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Yo primero, tenemos que reconocer que en múltiples ocasiones hemos dicho cosas que dije, ¿por qué dije eso? No debería de haber dicho eso. O sea, el dominio propio o la sobriedad es esa virtud que nos permite controlar hasta nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras acciones. Y para ello se requiere poder. Se requiere poder para ser sobrio, más que disciplina para ser sobrio. No estoy hablando de la sobriedad como una disciplina. Estoy hablando de la sobriedad como un fruto del poder del Espíritu Santo, fortaleciéndonos como el Señor tomándonos. Dice la Escritura, ¿cuántas veces hemos leído cómo el Señor prueba nuestra fe y nos mete al fuego? Como si fuéramos, dice, oro que está siendo refinado, pero ¿qué tal si cambiamos el oro y decimos como si fuéramos una espada de metal que la mete al fuego para templarla, para darle fortaleza? Necesitamos poder para vivir en sobriedad, para ser sobrios. Se necesita eso más que disciplina. La disciplina ayuda, pero al final de cuentas, hasta el más disciplinado la pierde. No es pues una de las razones por las que hemos visto y últimamente trágicamente, ¿verdad?, tantas caídas de líderes espirituales que llevan una vida muy disciplinada y hacen muchísimas cosas con una agenda súper pesada y moralmente caen por falta de sobriedad en sus vidas. Ahora, fíjense esto. Dice el versículo 7, dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Qué está aquí diciendo esto, verdad? Que tiene que ver eso con la noche, ¿verdad? En este vivir en las tinieblas. Dice, en la noche, en este mundo, el mundo permanece en esta somnolencia espiritual, en este estado de inconsciencia, y viven emborrachándose, o sea, viven en disolución, dándole cabida y dando rienda suelta a todo aquello que se les ofrece, a todo aquello que desean. Está hablando de esta metáfora, ¿verdad? Es decir, si el mundo está de noche, entonces los que se duermen en la noche, se duermen en el mundo, se dejan llevar por las cosas de este mundo, dice, y se emborrachan en esa noche. Está escribiendo, no tanto hablando de que en la noche te vas, usualmente los bares pues, cuando están llenos es en la noche, ¿verdad? Los borrachos andan chocando en la noche. Tiene algo esto, ¿verdad? Como que nos gusta escondernos para hacer cosas que no debiéramos. Los robos en la noche, la violencia en la noche, ¿verdad? Los asaltos en la noche. Como nos sentimos seguros en la oscuridad, no sé, ¿verdad? Pero lo que está aquí hablando es de una vida que abraza y se entrega a sus deseos. Y aquí tengo que tener cuidado porque cuando hablamos de los deseos de la carne, hermanos, luego pensamos en los deseos de placer. Pero ese es nomás uno.
de los deseos que nos dan. El deseo de experimentar placer, ¿verdad? Pero ¿qué tal por ejemplo, el deseo de venganza? ¿Qué tal, por ejemplo, con el deseo de atención? El deseo de comodidad, el deseo de reconocimiento. Uno de los deseos más poderosos que hay, el deseo de poder. Nomás vean ustedes los políticos que empiezan con todos los mejores deseos y terminan bien mal. ¿Por qué? Por el deseo del poder. ¿Qué tal con el deseo de ser mejor o el mejor de todos? El deseo de ganar sería ese a lo mejor, ¿verdad? Este tipo de deseos son los que nos emborrachan. Y entonces dice, así vive el mundo en la oscuridad. Entonces tenemos que entender que cuando dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, está diciendo en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia existencia terrenal, ¿verdad? Hay una parte de nosotros que es de este mundo. Nosotros éramos seres caídos y fuimos rescatados y se puso la luz en nosotros. Entonces ahora hay algo en nosotros que es divino, eterno, no divino, es celestial, pertenece al reino de los cielos, es de Cristo. Pero hay una parte de nosotros que sigue siendo terrenal, que sigue buscando la noche, que sigue queriéndose escapar a emborracharse. Y ahí viene, ¿verdad? ¿Cómo es que un creyente se adormece? Un creyente se adormece, puesto que Pablo le está diciendo, nosotros no somos de los que nos dormamos, no debemos dormirnos, hermanos. Entonces, ¿cómo es que nos dormimos? Pues nos dormimos, ¿verdad? Porque tu carne, la parte tuya que va a ser desechada por Cristo en la resurrección, y entonces seremos completamente libres para recibir una salvación gloriosa en el día de la resurrección, un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, glorioso, donde no haya ya nada terrenal. Tu cuerpo, tu carne, quiere dormir. Ahí está la ilustración de nuestros hermanos, los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, que estaban con Cristo en el huerto de Getsemaní, y les dijo, Señor, velen conmigo, no se me duerman, ¿ok? ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. Y viene Jesús, ¿qué no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Y dice, sus ojos estaban cargados de sueño, cargados de preocupación, cargados de temor. Nosotros tenemos que reconocer que hay una parte de nosotros que es vulnerable, que quiere dormirse. Es como cuando vas en la carretera y dices, no, yo sí me la he hecho de aquí a Chihuahua, 4 horas en la carretera, fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro principal? Que te duermas y no vas a agarrar la carretera. Y yo creo que antes de llegar a Villahumada ya vienes cabeceando. O sea, puedes tener las mejores intenciones, pero tu cuerpo quiere dormir. Y el diablo, como decía Primera de Pedro, de ahorita les mencionaba Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, nuestro enemigo el diablo anda al acecho buscando a quien devorar. Y entonces siempre nos imaginamos el diablo así como un león enorme, ¿verdad? Entonces te descuida, eres una ovejita inocente, ¿verdad? Y viene y ¡wow! El diablo es más astuto que eso. Aparte que el Señor no lo deja matarnos. Pues no necesita matarte. Nomás necesita hacer y ayudarte a que te duermas. Entonces el diablo vendrá
con una vocecita dulce a cantarte una canción de cuna para que te duermas. O como en las caricaturas, no sé si en las caricaturas de Tom y Jerry o no sé, ¿verdad? Pero algunos de ustedes no saben ni siquiera quién es Tom y Jerry, pero yo de algún lado lo vi, ¿verdad? Que le amarran un cordoncito a un pedacito de queso y se lo ponen ahí afuera de la casita del ratón o del agujero en la pared, ¿verdad? Y cuando sale el ratón se la van jalando y se la van jalando y se la van jalando y ahí va el ratoncito atrás, ¿verdad? O la ardillita, le ponen una nuececita y le van jalando y ahí va la ardillita, la ardillita. Así lo hace el Satanás, eso es lo que busca. Nos lanza cositas, ¿verdad? Que nos gustan. Y nos jala con ellas y cuando menos pensamos ya estamos lejos de donde deberíamos de estar. Y somos presa fácil para sus acechanzas. Sí, miren, esto de que nos pone cosas delante de los ojos, por eso la Escritura dice que pongamos nuestros ojos allá arriba donde está Cristo, donde está nuestra vida. ¿Cómo en las películas hipnotizan a las personas? Con un relojito, no sé por qué siempre es un relojito, ¿verdad? Una medallita de oro, ¿verdad? Te la ponen delante de los ojos y te la empiezan a mover. Dicen, fija tu vista en esto, fija tu vista. Y cuando menos piensas, ya estás dormido. Eso es lo que hace el enemigo. Él sabe que tenemos una vulnerabilidad en nuestra carne y que nos llaman la atención las cosas brillosas o las cosas deliciosas o las cosas entretenidas, ¿verdad? Somos curiosos. Por eso nos llama la atención el Facebook y todos esos medios sociales. Son cosas que operan principalmente en tu curiosidad. Y te atrae porque nos gusta el chisme, entonces queremos ver qué están haciendo los demás, a dónde están yendo, qué están comiendo, etcétera, ¿verdad? Y es bien fácil ahora. ¿Cuántas personas no ves tú hasta en la calle? Completamente embobados con su teléfono. El entretenimiento, hermanos, tiene el efecto de adormecernos. La televisión, el cine, los videojuegos, las redes sociales, el Instagram, el TikTok, los deportes. O sea, todas estas cosas que el mundo pone delante de tus ojos. ¿Y por qué digo el diablo? Pues porque ¿quién controla el mundo? Dice Efesios, lo acabamos de leer, ¿verdad? Él es el que controla la corriente de este mundo. Él nos busca adormecernos con nuestro entretenimiento. Y si tú dices, a mí no me gustan los deportes, yo no tengo tiempo para el Facebook, entonces te ponen las noticias y la economía y el COVID y las conspiraciones. Todas esas cosas y los videos y que mira que esto que es una conspiración y estás atontado, adormecido. Miren, se los digo por experiencia propia. Yo puedo entretenerme y distraerme con algo y cuando menos pienso ya pasó una hora. Y yo digo, ¿y dónde se me fue? ¿Y en qué se me fue? En nada. Y si eso lo haces frecuentemente, tu estado espiritual pierde esa sobriedad y ese estar alertas. Miren, y esto se los he comentado anteriormente. Esto es la manera como yo me doy cuenta del adormecimiento espiritual cuando voy de vacaciones. No muy seguido me voy de vacaciones, pero cuando me voy de vacaciones voy pensando en el paseo, en ver cosas bonitas, en la comida, en el relajamiento, en la diversión, a lo mejor en ver amigos que hace mucho tiempo que no veo. Entonces, regreso y la gente dice, ay, espero que hayas descansado. Pero lo interesante es que cuando regreso, no me siento vigoroso espiritualmente. Porque no fui a descansar, ¿verdad? Te dicen,
necesitas distraerte un poco, vete de vacaciones. Entonces, yo regreso y me doy cuenta que espiritualmente algo decayó. ¿Por qué? Porque no iba yo en ese modo de voy a aprovechar mis vacaciones para acercarme más al Señor, sino voy a aprovechar estas vacaciones para distraerme, para entretenerme, para ir a los museos o para ir a ver algún edificio bonito que son los que me gustan, o para ir a ver un lago o el mar, ¿verdad? Que nunca vemos. O nosotros que somos de Juárez, yo voy de vacaciones a ver los árboles. Para el creyente la pregunta no es si necesita distraerse para descansar, sino si tú lo que necesitas más bien es despertarte para permanecer alerta y sobrio donde quiera que estés. Y yo creo que las mejores vacaciones serían aquellas que regresamos más alertas, más sobrios, más fuertes. Ahora ya se dieron cuenta por qué no vamos a avanzar mucho en este texto. La segunda parte es este versículo 8. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Mi segundo punto es este: somos del día y vivimos según la luz de nuestro Señor. ¿Cómo se vive sobrio? Este texto nos está diciendo que nosotros necesitamos, para ser sobrio, necesitamos ponernos algo, vestirnos de una forma. Y Abelardo leyó este pasaje, que es un pasaje clave. Hay otros también, en 1 Pedro capítulo 4, por ejemplo. Pero voy a volver a leer este pasaje en el capítulo 13 del libro de Romanos. Dice Romanos 13, 12, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Fíjense, las obras de las tinieblas necesitan ser desechadas. Necesitan ser hechas a un lado de nuestra vida, necesitan salir de nuestra vida, necesitan ser repudiadas de nuestra vida. ¿Se fijaron eso? Las obras de las tinieblas. Dice, nosotros somos del día. No debemos de dormir como duermen ellos. Debemos estar alertas. ¿Cómo? Desechando las obras de las tinieblas. ¿Pero cómo desechamos las obras de las tinieblas? Vistiéndonos con las armas de la luz. Vistiéndonos con las armas de la luz. Entonces fíjense ahí en el versículo 8, dice, pues habiéndonos puesto la coraza, que es la pechera esta de metal que se ponían, a veces era de cuero o de malla, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ahí mismo en Romanos 13, después de hablar de que debemos andar decentemente como de día y no como las cosas que suceden en la noche, orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias, etc. Dice el versículo 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces dijimos, ok, nosotros estamos en la noche y algo de esa noche, algo de esa realidad, algo de esa era está todavía en nosotros, que es la carne. Entonces dice, ustedes desechen esas obras, desechen eso que es del mundo. ¿De qué forma? No dándoles de comer, no alimentándolas, ¿verdad? Entonces, más bien, tú lo que debes de procurar es estar siempre recubierto de Cristo, vestido del Señor Jesucristo. Y aquí lo que está poniendo Pablo es que usa las 3 virtudes cristianas clásicas,
que se repiten en diferentes partes de la Escritura: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y la fe y el amor sirven como una coraza que cubre nuestro corazón. Nuestra fe, la coraza de la fe, es la fe en la fidelidad de nuestro Señor y en la efectividad de su obra. Cuando nosotros estamos confiados en nuestro Señor, dependientes de nuestro Señor, seguros de sus promesas, seguros de la obra que Él ha hecho en nosotros, eso va a guardar nuestro corazón firme en Él. Estamos firmes en Cristo, firmes en la fe, seguros en Cristo, inconmovibles en Cristo, cuando estamos llenos del conocimiento de quién es nuestro Señor, llenos del entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos ha transformado, creyendo sus promesas de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, creyendo y buscando y experimentando la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que Él dice que está con nosotros. Esa es la firmeza de nuestra fe. Y lo dice, y el amor también cubre nuestro corazón. ¿Por qué el amor? Bueno, pues el amor, hermanos, porque la vida de amor, como dice el Señor, si tú permaneces en mi amor, ¿vas a permanecer en mí? La vida de amor, dice la Escritura, equivale a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere de sus hijos, la vida que Él quiere para sus hijos, lo que Él pone delante de nosotros y prepara delante de nosotros para que caminemos y seamos como Él, se reduce en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, amarás al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor entonces, ese amor a nuestro Dios y ese amor a nuestro prójimo, esa vida de amor, esa manera de vivir, es lo que nos cubre. Y luego la tercera, la esperanza de nuestra salvación. La esperanza de nuestra salvación es lo que guarda nuestra mente de caer en la mundanalidad de nuestra vida. Nosotros sabemos que no somos de aquí, nosotros sabemos a dónde vamos. Nuestra mente debe de estar viendo hacia arriba, de donde vendrá nuestro Señor, de donde está nuestra vida escondida, pensando en sus cosas y en la herencia gloriosa que nos espera. Ahorita que les leía Romanos 13, ¿verdad? 13:12 dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca. Si ustedes van a Romanos, y los animo si lo tienen por ahí a la mano, vayan a Romanos 13. Dice el versículo 9, es bien curioso, ¿verdad? Dice, el versículo 8 dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y lo dice el versículo 11, y hagan todo esto, o sea, todo esto, todo este amor, háganlo conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, Fijan que Pablo en Romanos no les está diciendo, ustedes tienen que despertarse y desechar las obras. Les está diciendo, amén. Ese es el contexto. Y después de hacer todo esto, dice, entonces vístanse y preparen y esperen al Señor. Entonces, para ser y vivir de esta forma, para vivir en fe, en amor y en esperanza, ¿qué necesitas?
Necesitas el poder. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Amor, gozo, paz, fidelidad, fe, templanza, bondad, etcétera. Necesitas poder, la vida de amor, la vida en el Espíritu, la vida de hacer la voluntad de Dios, la vida que te va a llevar a desechar las obras de las tinieblas, es una vida en el poder del Espíritu. Por eso usa la palabra, la ilustración, la metáfora esta de la armadura. Armadura significa poder, pero fíjate que no te dice ejercita tus músculos. Practica con la espada o con el lanzamiento de la jabalina. Te dice, vístete de una armadura que te proteja. Quiere decir que el poder es externo a ti. Está por fuera, te está cubriendo. Es la armadura de Dios, es vestirnos de Cristo, es ponernos la armadura o la fortaleza de Cristo. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortalézcanse, empodérense, háganse fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Es la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Es vestirnos de Cristo, es venir con Cristo y decir, Señor, estoy bajo ataque. Mi carne, Señor, está fuerte. El diablo me tienta, el mundo me jala. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Sabes qué hace el Señor? Se quita el casco y te lo pone. Se quita su armadura y te lo pone. Y dice, con esto no te hace nada el diablo, ni el mundo, ni el pecado. ¿De dónde salió esta idea en los apóstoles de la armadura de Dios? En Isaías 59, cuando habla del Señor mismo, cuando habla de Cristo como un mediador, cuando el Señor ve y busca y ve que no hay quien se ponga en medio, dice, yo me pongo. Y entonces dice, Él se pone el casco, Él se pone la armadura. Y esto está diciendo Pablo, vístete o revístete de Cristo. Cristo es tu fortaleza. Porque la lucha, hermanos, no es en la carne. Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. No luchamos según la carne, no luchamos con las fuerzas humanas. Él mismo tuvo que reconocer que él estaba luchando con algo, con un aguijón que lo mantenía ahí humilde, que lo humillaba, con algo que lo mantenía débil. Y le pidió al Señor, quítamelo. Y dice el Señor, no, te basta mi gracia, te basta lo que yo te doy, te basta lo que yo he hecho por ti. Con eso es suficiente. Y entonces Pablo entiende y le cae el 20 y dice en 2 de Corintios capítulo 10, déjenme leérselos porque si no me voy a equivocar. Capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bien le podía haber dicho al Señor, no le pongo palabras al Señor, pero como que el Señor le está diciendo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
El secreto, hermanos, de permanecer alertas, sobrios y pudiendo desechar las obras de la carne está en la vida, en el Espíritu. Y por eso es que no queremos correr. Por eso no queremos adelantarle a esto. Porque tenemos que estar seguros de que entendemos entonces que lo que necesitamos para estar despiertos no es entonces que dependamos, ¿verdad? De que, como yo estaba platicando a los pastores, ¿verdad? Desde hace muchos años que literalmente agarré la televisión y la saqué de la casa. Claro que mi esposa no estaba de acuerdo, ¿verdad? Decía, ¿qué te pasa? La saqué de la casa y en casa tenía una banquetita así que entraba a la puerta de enfrente, ¿verdad? Y cuando llegué ahí, a la mitad de esa banquetita todavía no salía del barandal. Le iba a tirar la basura. La puse en el suelo y dije, Señor, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Saben qué estaba haciendo yo? Estaba luchando en mi carne. Me dijo, es que ese no es el propósito. El propósito es que tú tengas dominio de tu vida. Y que en tu debilidad, si tienes una debilidad de la curiosidad de estar viendo la televisión, que tú entonces, por el poder de mi espíritu, crezcas y seas como yo. Y agarré la televisión y la metí otra vez a la casa. Ahora tengo una de 40 pulgadas. La lucha del espíritu es lo que nosotros necesitamos abrazar. El espíritu se opone a la carne y viceversa, pero no es una lucha en la carne. Se lucha viviendo en la luz del espíritu, caminando en el espíritu, llenándonos del espíritu, no contristando el espíritu, teniendo comunión con el espíritu, obedeciendo la guía del espíritu. Por lo tanto, termino preguntándote, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu? Si tú estás caminando en el Señor y con el Señor, tu vida va a estar alerta y sobrio. Pero si tu vida está más llena de las cosas de este mundo que de las cosas del Espíritu, si estás más preocupado por las cosas de este mundo que por las cosas de Cristo, si deseas más las cosas de este mundo que las cosas de Cristo, déjame decirte y prevenirte que vas a estar dormido y no vas a estar listo cuando venga el Señor. Como las 10 vírgenes que se confiaron, se durmieron, llegó el novio y sus velitas estaban apagadas. Hermanos, vamos permaneciendo, buscando a nuestro Señor y de esa manera permaneceremos bajo su voluntad. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte por todos nosotros, por esta congregación, por tu iglesia, por nuestras vidas. Señor, que estemos conscientes en la época que vivimos y que estemos alertas y despiertos y conscientes en cómo funciona nuestro corazón, discerniendo nuestro corazón y nuestros apetitos. Y que todo eso lo que nos lleve, Señor, es a correr a tus pies. Que seamos un pueblo que vive a la luz de tu rostro, que busca todos los días contemplar tu rostro tanto en tu palabra como en comunión, en oración contigo. Y que eso nos guarde, Señor,
y nos fortalezca para poder desechar las obras de la carne. Que estas palabras no caigan en tierra seca, Señor, dura, entre espinas, entre piedras, sino que tu Espíritu Santo ablande nuestro corazón para que caigan en esa tierra fértil y que quede grabado en nuestro corazón y en nuestras mentes, Señor, el permanecer alertas y ser sobrios en toda nuestra manera de vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.